Dios los bendiga a todos. Les habla Natalia Andrea Gutiérrez Pérez de la ciudad de Medellín, Colombia, para todos aquellos oyentes de habla hispana que nos están escuchando. Y en el programa pasado hablamos de las consecuencias del abuso sexual, consecuencias a mediano plazo y a largo plazo, que se presentan en consecuencias físicas, conductuales, emocionales, sexuales y sociales. Pero hoy hablaremos de esos sentimientos no resueltos que causaron el abuso sexual. Son esos sentimientos no resueltos de historias de abuso sexual o personas implicadas que pueden tener el mismo efecto que esos traumas de esas historias que generaron consecuencias negativas. Bueno, si no nos ocupamos de este tipo de sentimientos, se van a arraigar cada día más y al final impedirán la completa recuperación, la libertad y la sanación que tienen lugar cuando se solucionan esas emociones en nuestro corazón. Sabes, las experiencias pasadas juegan un papel muy importante en cómo nos vemos hoy y eso influye en cómo tomamos decisiones o interactuamos con los demás. Sabes, el enojo reprimido es el primero de los sentimientos de la lista de los sentimientos no resueltos. En la lista de las emociones nos resultan durante el proceso de la sanidad del abuso sexual el enojo y el resentimiento, ¿sabes? El enojo tiene un mayor potencial para causarnos daño a nosotros mismos y a los demás. Sí, señor. Y sí, señora. El enojo, si no se controla, produce a menudo resentimiento y amargura. Estos sentimientos no siempre son obvios al principio de que tú sientas enojo o resentimiento, sino que se van acumulando a lo largo de los años, al reprimir o ocultar el abuso sexual, al no querer enfrentarlo y hace que se vuelvan más irritables, malhumorados, controladores, críticos y hasta ofensivos hacia los demás. Es normal que quienes han pasado por un abuso sexual tiendan a reprimir emociones dolorosas, sentimientos de enojo, resentimiento, abandono, traición e impotencia. En muchos de los casos, como en muchas ocasiones se los he mencionado, la mente juega un papel importante tratando de bloquear los hechos para no generar dolor. Los recuerdos dolorosos y emociones que se reprimen al final subirán a la superficie y provocarán problemas. ¿En dónde? En la vida diaria, en lo físico, en lo emocional y en lo relacional. Que es ahí donde más fuerte ataca el enemigo, que es ahí la consecuencia de lo que él hace a través del abuso sexual. El daño, porque él sabe que Dios es un Dios relacional y que nos creó como de una forma relacional, de que nos podamos relacionar con padres, con esposos, con hijos, con profesores, con líderes, con pastores, con jefes. Nuestra vida está hecha para que nos relacionemos. Y es ahí donde el enemigo quita el diseño perfecto de Dios y es ahí donde ataca, porque a raíz de este abuso se puede distorsionar la forma o el diseño perfecto por el cual Dios nos creó para relacionarnos bien. Si tú has sido una víctima de abuso sexual, te habrás preguntado alguna vez, pero si yo no estoy enojado, no guardo resentimiento contra nadie. ¿Sabes? Esto es normal que lo digas porque cuando no has hecho el proceso de reconocer estos sentimientos, ni el daño que el acto y el agresor causaron en tu vida. El propósito de estos programas es ayudarte a sanar, de alentarte a reconocer, a abordar y liberar cualquier enojo y resentimiento que puedas sentir respecto a las circunstancias del abuso sexual en tu vida, hasta que resuelvas esos sentimientos y sanes tu mente y tu corazón. Cuando comprendemos el daño que se nos hizo y lo que perdimos, la inocencia perdida, el diseño perfecto de Dios de la sexualidad que fue arrebatado de nuestras vidas, las conductas que adquirimos por causa del abuso sexual, es natural que nos enojemos. Y cuando empezamos a reconocer esto y a hacer terapias, parece que el daño no se va, sino que parece que se removiera una montaña de algo muy sucio. Y que en vez de apagarse una llama se encendiera con mayor fuerza y provocara un incendio casi forestal, sí. A veces, y te puedo decir por experiencia propia, que en realidad es ahí donde se empieza el proceso de sanación, de reconocer el enojo y no ver el enojo en ese momento como algo negativo, no,
sino como una reacción natural. Hasta Dios se enojó. Dios se enoja por la rebelión, Dios se enoja por el pecado y la desobediencia, como todo padre que ama a sus hijos. ¿Sabes? Su palabra dice en Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mira, la palabra menciona que existe la amargura y que probablemente muchos seamos vulnerables a ella, pero lo importante es reconocer en nosotros, reconocer que hay amargura en nosotros, reconocer y buscar sanarla, pero no dejar que siga brotando y mucho menos en convertirnos en personas heridas que hieran a otras personas. Cuando yo reconocí el enojo por causa del abuso y todo el estrago que esto causó en mi vida, las malas decisiones que tomé, los malos hábitos que adopté, malas personas que atraje o busqué, me llené de un enojo contra mí y contra ese agresor, contra lo que había hecho en contra mío. Y en muchas ocasiones, desafortunadamente, sabes, me lo encontraba en la calle, él caminando y yo en mi auto y quería tirárselo encima. Sí, a veces eran muchas posiciones de enojo, porque al reconocer todo el daño que él había hecho en mí, el problema no es el enojo, déjame decirte, el problema no es el enojo, sino permitir que esa emoción controle tu vida, controle nuestras vidas. Pero sabes, la solución a este problema radica en identificar la fuente de ese enojo y liberarlo de un modo constructivo. Y este es el segundo paso para identificar la fuente. Ya vimos como el primero, que es reconocer el enojo, realizando una lista de todo lo que el abuso causó. Hizo que buscara este tipo de personas, hizo que atrajera a este tipo de personas, que las personas me usaran o yo usara a las personas. Porque eso son consecuencias, como lo vimos en el programa pasado. Entonces empezar a identificar esa lista, esos comportamientos, esos malos hábitos, hace que quizás sí esa llama se dispare y te enojes más. Pero es necesario reconocer eso ya y sacarlo y enfrentarlo. Recuerda que en el programa pasado veíamos que el abuso, si no se enfrenta con el tiempo, va a ser mucho más grande, como una bola de nieve. ¿Sabes? Para identificar la fuente, si no podemos recordarlo o que alguien nos lo recuerde, ¿sabes? Tenemos un Dios amoroso y que siempre que quiere sanarnos, Él siempre busca nuestro bienestar, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él que todo lo sabe, que nos ayuda por medio del Espíritu Santo que intercede desde nuestro interior. Sabes que el Espíritu Santo hace una función muy importante en nosotros. Primero, de las cosas que pude identificar a lo largo de este proceso en mi vida fue que Él estuvo en ese momento donde pasó ese acto, que quizás no quisiese recordar, pero Él estaba ahí. Y lo segundo, como ayuda que Él hace, Él intercede y Él conoce lo que nuestro espíritu también sabe y Él reconoce qué es lo que nos conviene y Él identifica y Él lo sabe. ¿Y sabes qué hace el Padre, el que escudriña los corazones? Sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Al remover, y como son Él mismo, ¿cómo no lo vas a ver? Pídele que te ayude a encontrar una forma saludable de liberar tus emociones y resolver los problemas más profundos de tu corazón. Él quiere liberarte de todo esto y Él es el mejor para ayudarte a encontrar la libertad. Quizás esto no sea un suceso, no sea hoy lo voy a hacer y ya va a pasar. Quizás se tome como un proceso. A veces quisiéramos que las cosas fueran en un ya, en un suceso, pero a veces tardan como un proceso. Pero de lo que sí estoy segura es que con Él identificarás la fuente y Él te ayudará a descargar todas las emociones. Dios te bendiga. Te habló Natalia Andrea Gutiérrez Pérez de la ciudad de Medellín, Colombia.